Bien, mi hermano, quiero comenzar este tema de los medios del discipulado, enseñarnos unos a otros con una pregunta. Y es, ¿qué es enseñar para ustedes? ¿Qué es enseñar? En una frase corta, ¿quién me puede definir qué es enseñar? Maestros, transmitir nuestros conocimientos, instruir. ¿Quién más? Estoy esperando respuesta a los maestros. Guiar, capacitar. Maestra, estabas escondida. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. También hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Eso es lo que es enseñar. La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, es decir, instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Digamos que estos son los conceptos que podemos encontrar en cualquier página web. Tú entras a Google, le das qué es enseñar y te aparecen estos conceptos. Normalmente el que sabe es el que enseña. Eso es de manera general. Si sabes de matemáticas, entonces tú enseñas matemáticas. Si sabes literatura, enseñas literatura. Si sabes sociales, enseñas sociales. Si sabes filosofía, pues enseñas filosofía. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado, de hecho. Que el que sabe es el que enseña. Siempre hay un especialista para cada cosa, para cada área, y por supuesto queremos nosotros aprender también de aquellos que más saben en cada área, ¿cierto? Pero les pregunto, hermanos, ¿será que en cuanto a la fe es igual? ¿Será que solo los líderes de la iglesia son los que tienen el mandato de enseñar? ¿Qué dice? Tal vez un día como hoy, domingo, lo que se enseña en la iglesia desde la escuela dominical, ¿cierto? O el sermón ahorita más tarde, viene desde los líderes de la iglesia. Igual pasa los jueves en la escuela bíblica, pero eso no es todo el espacio que tenemos o que compartimos con los hermanos. Entonces, ¿será que solo los líderes de la iglesia son los que tienen el mandato de enseñar? Recuerden que la Biblia es contracultura, contramundo. El mundo nos enseña a que son los especialistas los que saben. El que sabe de inglés, que enseña inglés. El que sabe de filosofía, que enseña filosofía. El que sabe de ciencia. De hecho, nosotros mismos nos prevenimos y lo que preguntamos es, ¿y tú sí conoces ese tema? Siempre tendemos a buscar al especialista en ese tema. Y digamos que desde la parte secular, eso no es malo, porque hay que buscar al especialista para tú poderte adiestrar, para tú poder ser enseñado, y eso no es malo. Pero desde la fe, ¿será que es lo mismo? Pero ¿qué es lo que vemos en las iglesias? Son los líderes los que enseñan. Son los únicos que pueden dar un consejo. Son los únicos que pueden enseñar desde el púlpito. Y son los únicos que incluso fuera del púlpito deben enseñar. ¿O no les ha pasado a ustedes de alguna manera, algunas veces cuando alguien les pide consejo y le dicen automáticamente, no, pero busquemos al pastor o busquemos al líder que él sabe más del tema? Nos pasa, pero ¿la Biblia aprueba eso? ¿O la Biblia aprueba solo eso? Supongo que muchas veces nos llamamos, conversamos por WhatsApp, entre semana también, nos encontramos con hermanos a tomarnos un café o a compartir tiempo. Y es precisamente en esos espacios donde tenemos la oportunidad de enseñarnos los unos a los otros. Enseñarnos los unos a los otros no es mandato específico solo para los líderes de la iglesia. No, enseñarnos los unos a los otros es mandato para toda la iglesia. Y esta es la idea principal de nuestra enseñanza del día de hoy. Todos los cristianos están llamados a hablar la verdad en amor unos a otros, para ayudarnos a crecer en santidad.
Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las relaciones personales, en las que traemos las verdades del Evangelio para abordar los detalles de la vida. Todos los cristianos estamos llamados a hablar la verdad en amor unos a otros. Y esa primera parte digamos que de la idea principal es importante. Todos los cristianos estamos llamados a hablar la verdad. La verdad no es subjetiva, la verdad no es lo que tú piensas, la verdad no es lo que tú crees. La verdad va basada y fundamentada en una persona, y es Jesucristo. Es Jesucristo, esa es la verdad. El fundamento de la verdad es una persona. No es tu concepto, no es tu precepto, no es lo que a ti te ha funcionado, no es lo que a mí me funciona, sino que la verdad es una persona. Y ese debe ser el fundamento de la verdad, para hablar la verdad en amor. En amor, porque esa misma persona que es el fundamento de verdad, es el mismo fundamento del amor. En la verdad, hablar la verdad en amor unos a otros. Unos a otros. Este tema de enseñarnos los unos a los otros, eso es un tema importante para nuestro crecimiento espiritual, el cual nos llevará a la santidad, el cual debe ser la motivación conforme a la enseñanza que dimos desde este atril hace 15 días. Y también es tan importante como el de seguir ejemplos piadosos que nuestro hermano Fabián enseñó el domingo anterior. Por lo tanto, hermanos, quisiera mostrarle este medio de discipulado a la luz de 3 encabezados. El primero de ellos es el fundamento de enseñarnos los unos a los otros. El fundamento de enseñarnos los unos a los otros. En segundo lugar, la verdad en amor para enseñarnos los unos a los otros. Y en tercer lugar, el ejemplo de enseñarnos los unos a los otros. Entonces comencemos con nuestro primer encabezado, el fundamento de enseñarnos los unos a los otros. Busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 15, versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 15, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios, lo tenemos al frente. Dice así la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, por la gracia que de Dios me es dada. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Durante los 3 puntos vamos a estar viendo 3 textos diferentes. A los 3 textos pues vamos a hacerle preguntas, pero las preguntas no son todas de manera directa al texto, sino también de que ustedes puedan meditar y dar una respuesta. Ahora, esa respuesta evidentemente tiene que ser más objetiva que subjetiva. Entonces les pregunto, hermanos, ¿piensas que Pablo escribiría ese versículo 14 acerca de esta iglesia? Pero estoy seguro de vosotros, Pablo le dice a la iglesia bíblica de la ciudad, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermano, ¿tú piensas que Pablo podría escribir este versículo 14 acerca de esta iglesia? ¿Qué dice? Sí. ¿Por qué sí? Porque el estar lleno de bondad y conocimiento tiene que ver con haber recibido al Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Sí, porque creo que el Espíritu de Dios mora en cada uno de los creyentes de esta iglesia. Y si el Espíritu de Dios mora en cada uno de los creyentes de esta iglesia, entonces, hermano,
ustedes como creyentes están llenos de bondad, de amor y del conocimiento de Cristo. No es el conocimiento de las matemáticas, ni la filosofía, ni la ética, ni las sociales. Sí, eso puede que sea importante para tu vida normal, pero nada de eso es comparable con el conocimiento de Cristo. Nada de eso es comparable. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en ti como creyente, tú estás capacitado para exhortar a otros hermanos. A veces la palabra exhortar asusta, ¿cierto? Cuando tú escuchas los exhorto, hermanos, tú sientes que es como un regaño. Y realmente exhortar lo que quiere decir es invitar. Los invito, hermanos, a que hagan esto. Los exhorto, hermanos, a que hagan aquello. Es exactamente lo mismo. Entonces tú, si en ti mora el Espíritu Santo, entonces tú estás capacitado para poder exhortar, invitar a cualquier hermano de tu iglesia, a cualquier hermano de esta iglesia. Pero ¿por qué piensas que Pablo le dice a los romanos que confían que ellos puedan instruirse unos a otros? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que Pablo le dice a los romanos que confía en que ellos puedan instruirse unos a otros? Tal vez porque quería recordarles, aunque él estaba exhortándoles firmemente, que no era porque pensaba que no tenían suficiente conocimiento o habilidad, no era por eso. O tal vez también quería motivarlos a hacerlo, a que se exhortaran los unos a los otros. Y eso es lo que Pablo está buscando y le está diciendo a los romanos. Los motiva a que se exhorten. No esperen a que yo siempre escriba las cartas, sino que ustedes están allá, ustedes viven el día a día. Ustedes están aquí, ustedes viven el día a día. Exhórtense, hermanos, los unos a los otros. Enséñense, hermanos, los unos a los otros. Anímense, hermanos, los unos a los otros. Eso es lo que Pablo les está escribiendo a los romanos. Él le estaba recordando que estaba convencido de que ellos podían enseñarse los unos a los otros. Pablo estaba transmitiendo su expectativa de que todos, no los pastores, no los diáconos, no los ancianos, no los líderes, sino que todos en la iglesia se enseñarían unos a otros. Todos en la iglesia deben enseñarse los unos a los otros. Todos, hermanos. No hay excusa para ti si eres creyente. Si tú estás aquí y eres creyente, tú no tienes excusa de no enseñar a otro hermano que necesite. Pero cierto que no es normal. Lo que le decía al principio, en la introducción. No es normal porque es que el consejo me lo tiene que dar el pastor de la iglesia. El consejo me lo tiene que dar el líder de la iglesia. Y eso en sí mismo no es malo. Claro que no. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando un hermano necesita un consejo, pero ya, y no puedes localizar a ese pastor? O no puedes localizar a ese líder de la iglesia que te pueda ayudar con ese consejo. ¿Te estás capacitando día a día para prepararte para ese día? ¿Y en qué te estás capacitando? ¿Qué dice el versículo 14? En bondad y conocimiento. En bondad y conocimiento. Bondad, conocimiento. Siempre recuerden, bondad, conocimiento. Bondad, todo lo que la bondad asume, amor, compasión, piedad y conocimiento en Cristo, en la persona de Cristo. En bondad y conocimiento. Pero te pregunto, ¿piensas en ti como alguien capaz de instruir a otros? Y sobre todo también que si piensas en otros hermanos de la iglesia como capaces de instruirte a ti.
amonestamiento hay una práctica y se puede resumir en varios dichos, como yo no necesito que a mí nadie me diga nada. Amén. Entonces nosotros traemos ese temor del mundo, porque si uno le dice algo al hermano en amor, no vaya a recibir mal. O uno mismo ha experimentado la incapacidad de recibir de otro una amonestación porque le da como un ardor como si él fuera mejor que yo. Exacto, como que tú por qué o con qué criterios te dicen. Entonces muchas veces nosotros traemos eso a la iglesia y nos cuesta. Y entonces esto es lo que tenemos que aprender. Así es. Así es. A veces alguien nos viene a amonestar, como dice Harley, y nos cuesta atender esa amonestación porque creemos que él es igual que yo de pecador. Y esa es una verdad. Pero recuerden, hermanos, a ti no te amonestan de parte privada. A ti te amonestan con el evangelio que es de Cristo, no de ese hermano. Ese consejo, si viene de parte de Dios, más allá de quien te lo diga, hermano, es una amonestación sincera. Es una amonestación que te hace en amor. No sería un acto de bondad. Están diciendo ahí que estamos llenos de bondad. Si yo no hago algo por mi hermano que lo necesita, yo no sería bueno. De hecho, la Biblia dice que si tú puedes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Eso lo dice la Escritura. Si tú estás viendo a tu hermano en necesidad y necesitas ayudarle y no lo haces, pudiéndolo hacer y no lo haces, estás pecando contra tu hermano y contra el Señor. Estás pecando contra tu hermano y contra el Señor. Entonces, ¿piensas en ti como alguien capaz de instruir a otros? Tal vez crees que no tienes nada que enseñar. Puedes pensar que otros saben más que tú. Y eso es normal. No todos nos la sabemos todo, ¿cierto? No todos sabemos todo. Pero mi hermano y hermana que estás acá, estás equivocado. Estás equivocada. El Espíritu Santo te capacita para que de palabra o acción incluso, de palabra o acción, puedas enseñar a muchos. Personalmente, a título personal, tengo que confesar que de ustedes he aprendido mucho. Esto no es el que más teología sabe, esto no es el que se ha graduado en 4 seminarios. No, esto se trata de bondad, esto se trata de conocimiento en la persona de Jesucristo. De muchos, aunque ustedes no lo crean, he aprendido. De muchos he aprendido. Pero ¿cuál es el fundamento que debes tener para enseñar a otros? Pablo lo menciona en el versículo 15, estar lleno de bondad y estar lleno de conocimiento. Mis hermanos, para enseñar a otros debemos estar llenos de bondad y conocimiento. Necesitamos recordar todas las bondades que Dios nos ha dado para poder ser bondadosos también. Pero para recordar lo bondadoso que es Dios, entonces le debes conocer. Y es eso lo que abrumará tu conocimiento. Lo debes saturar con el conocimiento de Cristo. Pero hay algo más que nos muestra Pablo en el versículo 16, basado en esta bondad y en el conocimiento de nuestro Señor. Cuando le conoces, cuando le sirves, cuando enseñas a otros con toda bondad y conocimiento, entonces, hermanos, eres una ofrenda agradable a Él, que está siendo santificada por la persona del Espíritu Santo. Así como los romanos estaban siendo presentados como ofrenda delante de Dios, santificada por la persona del Espíritu Santo, asimismo, de esa misma manera, es lo que haces tú cuando enseñas todas las verdades del Evangelio a otro hermano que lo necesita. Lo estás santificando. Lo estás santificando. No necesitamos otro fundamento que este. No es necesario otro fundamento. Simplemente el Señor nos capacita en bondad y conocimiento. Nos capacita en bondad y conocimiento para enseñar a otros. Y estos serán santificados por Él mismo. Bendito sea el Señor por todas estas cosas. Si vemos bien esto, entonces veremos que el fundamento y el fin de esto es el mismo, la gloria de Dios.
Para la gloria de Dios eres capacitado en bondad y conocimiento, y enseñas a otros para que sean santificados. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el inicio, la gloria de Dios es el fin. La gloria de Dios te capacita, la gloria de Dios se manifiesta en aquellos que son santificados. Y aquellos que están siendo enseñados van santificándose y van madurando día tras día. ¿Cuándo qué? Cuando les muestras esa verdad que dice Romanos, que es la persona de Cristo, en amor. Cuando tú vas mostrando diariamente esa verdad en amor, vas santificando a tus hermanos, vamos santificándonos los unos a los otros, vas madurando día tras día. Y es esto lo que nos lleva al segundo punto: la verdad en amor para enseñarnos unos a otros. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Tal y como hemos visto en Romanos capítulo 15, el que acabamos de ver, está claro que Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran los unos a los otros. En Efesios 4, Pablo da instrucciones más explícitas sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Se lo deben saber de memoria. Y a Efesios lo dimos aquí. A ver, cierren sus Biblias, díganlo, pero no lo lean. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hermanos, de acuerdo a este pasaje, o según este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿En qué se diferencia esto de cómo pensamos regularmente acerca de lo que es el ministerio? Cuando ustedes le dicen la palabra ministerio, ¿qué es lo primero que piensan? El pastor. Pero yo creo que Pablo, aquí en Efesios, les está diciendo qué es realmente el ministerio. No, el ministerio, y si ella piensa que es el pastor. Lo primero que se nos viene a la cabeza es el pastor, o los pastores, como quieran llamarlo. Pero Pablo está diciendo otra cosa acá. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Según este pasaje, la responsabilidad de un pastor es equipar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio. Capaciten a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los pastores que deben hacer. Esto es diferente a lo que normalmente pensamos sobre el ministerio, ya que pensamos que son los pastores quienes ministran y el resto solo recibe de manera pasiva sus enseñanzas. Pero Pablo enseña que el propósito de la labor pastoral es equipar a todos para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Equípalos a todos para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, según Pablo, ¿quién debe de alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo? ¿Los pastores? ¿Qué dice el versículo 13? Todos. Pablo dice que todos nosotros, esto es cada creyente en Cristo, hemos sido llamados a alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo.
tenemos la tendencia de pensar de que son los pastores los únicos que deben alcanzar la unidad en la fe y la medida de la plenitud de Cristo, y nosotros no. Según el versículo 15, entonces, ¿a través de qué medios debemos crecer a la imagen de Cristo? ¿Qué dice el versículo 15? Lo que venía diciendo del primer punto, desde la introducción. ¿Qué dice, mi hermano? Siguiendo la verdad. A través de hablar la verdad en amor. ¿Quiénes? Los pastores. ¿Quiénes? Unos a otros. Eso nos incluye a todos. Pastores, diáconos, líderes, damas, varones, niños, todos son todos. Entonces, ¿a quién tiene Pablo en mente cuando habla de seguir la verdad en el amor? ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién tiene Pablo en mente? Él nos tiene a todos en mente, a la iglesia. Pablo exhorta a cada uno de nosotros a hablar la verdad en amor a nuestros hermanos de la iglesia para que puedan ¿qué? Alcanzar la madurez en Cristo. Para que puedan alcanzar la madurez en Cristo. Leamos el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose unos a otros. Pablo enseña entonces que el cuerpo de Cristo crece conforme a las partes, ¿cierto?, que se ayudan mutuamente. Te pregunto, hermano, ¿de qué maneras prácticas puedes ayudar a asegurar que otros miembros de la iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo? ¿De qué maneras prácticas? ¿Quién puede decir algo? 2 palabras, una, no importa. ¿De qué maneras prácticas puedes ayudar a asegurar que otros miembros de la iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo? Tú tienes ganas de hablar, mi hermano. Consejo, ¿viste? Ejemplo. Grupos pequeños. ¿Ah? Grupos pequeños. ¿Quién más? Sí, tú. Llamarles. Buen dato, mi hermano. ¿Quiénes llaman aquí a los hermanos? Bueno, el hermano Freddy acaba de exhortarlos a todos, incluyéndome. Llamarnos los unos a los otros. Maneras prácticas de incentivar el crecimiento. Visitándolos. Ya no se lo llamo, ahora visita. ¿Quién más? ¿Ah? Hospedándolos. No, y créeme que es un buen ejemplo de ser creyente. Muchas veces vienen hermanos de otras ciudades porque vienen a una conferencia a Barranquilla y todas esas cosas. No, que se viene a quedar el hermano tal y tal, y tú lo conoces. Y es ordenado. ¿Y dónde va a dormir? Come mucho. Sí, eso pasa. Carlos, te lo ganaste a todos, mi hermano. Pero ahora te pregunto, ¿cómo describirías tu papel y tus responsabilidades como miembro de la iglesia a la luz de ese pasaje? ¿Qué deberías estar intentando hacer consistentemente en la iglesia? Ahora les respondo yo a ustedes. Llamándolos, visitándolos, dando un consejo, siendo ejemplo y sobre todo tú hospedándolos. ¿Sí ven? Es muy fácil hacia afuera. Pero ¿cómo debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo que ustedes están pidiendo hacia afuera. Es exactamente lo mismo que nosotros deberíamos hacer. Hospedaje, consejo, visita, llamada. Hermano. 1 Corintios 12, cuando Pablo habla de la analogía del cuerpo y que uno son el ojo y uno la boca y uno la oreja, él hace un énfasis en que aún los que se piensen
que son menos necesitados son los más importantes. Es decir, de pronto tú ahorita decías, uno habla de ministro y enseguida, o ministerio, y enseguida uno piensa en el pastor. Y piensa que entonces, porque el hecho de que uno no tiene un llamado pastoral o cualquier cosa, ya es un ser. Quedas anulado para ese servicio. Solo puedo limpiar, por ejemplo. Y él dice, amén. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y oye, hay muchos puntos por hablar en este pasaje, sí. Pero quería resaltar eso, que aquel hermano que de pronto no está enseñando, no está en el púlpito, pero sí puede hospedar, sí puede llamar, sí puede hacer todo lo que estábamos diciendo. Amén. Entonces, sí puede abrir la puerta, sí puede estar pendiente de aquel que está en necesidad. Entonces, creo que hasta este punto la palabra del Señor nos está exhortando, nos está llamando a animarnos los unos a los otros. Así es, mi hermano. Y esto se puede definir en dos partes. Una, y es la enseñanza de la palabra de Dios. El consejo, alguien dijo consejo, ¿cierto? Y la otra es la aplicación de esta enseñanza en sus vidas. Hospedador, visitador, el llamador, el ejemplo. Si ven, se encierran dos verdades. El que aconseja enseña, pero el que de pronto no se siente en capacidad de aconsejar con su vida, enseña también. El texto dice la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. Así que no te frustres, hermano, si de pronto tú crees que no tienes la capacidad de dar un consejo, y si tienes que ir a buscar ayuda, pues vas y la buscas, pero no solo la busques, estés con aquel del que la está buscando, para que tú también aprendas en algún momento a aconsejar. Mientras tanto, tú estás capacitado para hacer muchas otras cosas. Y creo que ese ejemplo que pone Juanca, bueno, ese ejemplo no lo pone Juanca realmente, ese ejemplo lo puso Pablo. Bueno, tampoco lo puso Pablo, lo puso el Espíritu Santo. Acerca a los miembros de la iglesia, el cual siendo los más pequeños que se creen que no pueden hacer nada. ¿Tú nunca te has preguntado para qué es el dedo meñique del pie? ¿Para qué sirve? Eso no sirve para nada, dicen muchos. Sí sirve. Eso da equilibrio, mi hermano. Y su función es para para arrancarse el oído, pero el del pie no, es el del pie. Pero te das cuenta que sí tiene su función. Lo que pasa es que nosotros no somos médicos ni anatómicos para saber todo. O las cejas, para que el sudor no te caiga en los ojos. Tiene su función. Dios es perfecto y Dios hizo la criatura perfecta. Muchos pueden hacer su función de miembros de una iglesia de manera privada, y eso no es malo, como otros la hacen de manera pública. Proclaman el evangelio desde el púlpito, dan consejos desde el púlpito, exhortan desde el púlpito, dirigen un culto obviamente desde el púlpito. Otros la hacen de manera privada, prefieren dar consejos en privado. Y todas esas cosas, hermanos, son necesarias en el cuerpo de Cristo. Son necesarias. Deberíamos entonces buscar activamente ayudar a otros a crecer a la imagen de Cristo, hablando la verdad en amor. En Tito capítulo 2, vemos un ejemplo de cómo seguir la verdad en amor, según Pablo nos ordena en Efesios 4. Y es esto lo que nos lleva a nuestro último encabezado: el ejemplo de enseñarnos los unos a los otros. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 8. Leo para ustedes. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es un ejemplo claro. ¿Qué debía decir Tito? ¿Qué tenía que decir Tito a las mujeres de más edad con respecto a su propia conducta personal? Cuando está hablando a las ancianas, tengo que aclararlo, no es necesariamente solo la esposa del pastor. Que quede claro. Las ancianas tampoco quiere decir que sean las señoras de 120 años. No, las ancianas con una mayor madurez espiritual. Con una mayor madurez espiritual. Entonces, ¿qué tiene que decirle Tito a estas mujeres de más edad con respecto a su propia conducta personal? Paola, ¿qué ibas a decir? No, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Que sean reverentes, no calumniadoras, ni esclavas del vino, dice. Ni esclavas del vino. ¿Qué tarea especial tienen con respecto a las mujeres más jóvenes, estas ancianas? Amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Pero la tarea que tienen esas ancianas, ¿cuál es? Eso, enseñarle a las más jóvenes, entre muchas cosas, a amar a sus maridos, ¿cierto? La tarea especial que les da con respecto a estas mujeres jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada. Eso es lo que Tito les debe enseñar a las mujeres ancianas de la iglesia. En otras palabras, las mujeres de más edad deben de discipular a las más jóvenes, enseñándoles a llevar a cabo fielmente las responsabilidades que Dios les ha encomendado a las mujeres. Esto es un caso especial, esto es un ejemplo simplemente, o es uno de muchos ejemplos que se muestran en la Escritura. El texto que estamos estudiando nos llevó a Tito. ¿Será que las mujeres de esta iglesia, hablo Iglesia Bíblica de la Ciudad, no es la que estaba pastoreando Tito, pueden llevar a cabo las instrucciones de Pablo? Por supuesto que sí. Pero deben crecer ¿en qué? Nos vamos al inicio otra vez. En bondad y conocimiento. No discipular conforme a los pensamientos personales, sino conforme a lo que Dios nos ha dicho a través de su Escritura. No es caer en ser pragmáticos, hermanas. No es ser pragmático, es decir, si a alguien le funcionó algo que hizo, no quiere decir que eso funcione siempre. El Señor es más sabio que nosotros. Por ejemplo, mira, hermana, le dice la más anciana a la joven, tú debes sujetarte a tu esposo cuando te cases. Hasta ahí está bien, eso es lo que la Escritura dice. Y eso lo logras haciendo esto y aquello. Eso es pragmatismo. Eso es ser pragmático. El hecho de que te haya funcionado a ti no quiere decir que eso funcione generalmente. Diferente a que tú le digas, mira, hermana, tú debes sujetarte a tu esposo cuando te cases, como Cristo se sujetó al Padre. ¿Sí ven cómo cambia el consejo? Como Cristo se sujetó al Padre. ¿Qué creen ustedes que es más profundo, los métodos de la hermana o la sujeción del hijo al Padre? La sujeción del hijo. ¿Qué piensas que Pablo exhortaría a los hombres mayores en cuanto a lo que debían enseñar a los hombres más jóvenes? Aquí solamente están poniendo a Tito. Y en Tito está diciendo a las mujeres más ancianas, pero la Biblia, la Escritura, nos habla mucho también a los varones. ¿Quién cita pasajes específicos?
que recuerden en sus mentes. Los hombres que son esposos, por lo menos, deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El apóstol Pedro habla de Sobre eso. Efesios también, capítulo 5, versículos del 25 al 32. Los hombres también que son padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No, mi hermano, pero a mí me ha funcionado la varita. Eso es bíblico. Y si es bíblico, hasta allí. Pero mira, yo lo hago así, 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 así. No, hazlo como Proverbios dice. No debemos ser pragmáticos en los consejos, hermano. Debemos tener mucho cuidado cuando aconsejamos a alguien. Y sobre todas las cosas, no llevemos al hermano que estás aconsejando a hacer lo que tú quieras o a hacer lo que tu corazón desea. Debes llevarlo a lo que haría Cristo. Debes llevarlo a como piensa Dios, no como pensamos nosotros. Los hombres deben de trabajar diligentemente para suplir las necesidades materiales de sus familias. Y eso no es pragmatismo, eso es bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 también. Trabaja diligentemente. Y como aplicaciones finales, mis hermanos, piensa en todos estos pasajes que hemos escudriñado y de qué manera resumiría su enseñanza acerca de las diferentes formas en las que crecemos en santidad. ¿De qué manera? Debemos crecer en piedad, enseñando y siendo enseñados por los hermanos creyentes. Todos deberíamos compartir continuamente la palabra de Dios unos a otros para que todos crezcamos en santidad. ¿De qué maneras prácticas puedes comenzar a hablar la verdad en amor a otros creyentes? Las reuniones semanales de la iglesia es un buen ejemplo. Cuando termina el servicio dominical, ¿cómo puedes enseñarles a otros hermanos? ¿Oraste por ellos entre semana, un jueves acá? ¿Te contaron algo? Pues empieza por allí. Hermano, ¿cómo te ha ido con ese problema que me dijiste que estuviera orando? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo el Evangelio te ayuda a eso? ¿Cómo el Evangelio te ayuda en esto? ¿Cómo el Evangelio nos ayuda en cada cosa particular de nuestras vidas? Eso ayuda a entablar una conversación y te da la oportunidad de enseñar a otros hermanos. No la desaproveches, mis hermanos, mis hermanas, no desaprovechen el tiempo. Ayuden a crecer en santidad los unos a los otros. Pero también los grupos pequeños, lo que decía Carlos ahorita. Y esto es lo que la iglesia, nosotros como líderes visualizamos a un futuro próximo, a un futuro muy cercano. Obviamente, si el Señor lo quiere así, y son los discipulados. No sé si saben la riqueza que estos grupos pequeños tienen. Cómo se fortalecen en el Señor lazos de hermandad para servirnos los unos con los otros y cuánto más para enseñarnos los unos con los otros. Se pueden tocar temas más personales en estos grupos pequeños, ya que es más fácil, obviamente por la cantidad de personas que hay en estos grupos. Son una bendición, hermanos, y esperamos que ustedes se animen a asistir a estos grupos cuando comencemos el próximo año. De verdad los animo muchísimo. Pero también los miembros o los asistentes de la iglesia que viven cerca los unos de los otros. Entonces no hay excusa, ¿verdad? Está la iglesia los domingos, los jueves. Están los grupos pequeños cuando nos tengamos que reunir también entre semanas. Pero también están los que viven cerca. Cuánta bendición tener hermanos que viven cerca y poder reunirnos entre semanas a estudiar, a hacer devocionales juntos, a enseñarnos los unos a los otros, a aplicar lo aprendido y compartirlo. Ya con tanta tecnología hoy en día no hay ningún tipo de excusa. Si hay algo que cuando estemos delante del Señor no vamos a tener excusa, es decirle al Señor que no tuvimos tiempo. Revisemos nuestras redes y verán todo el tiempo que tenemos.
Saquemos los minutos que usamos las redes y miraremos todo el tiempo que hemos tenido. Si hay algo que las redes nos van a mostrar delante de Dios, es que tiempo siempre tuvimos. Siempre tuvimos tiempo. Pero entonces aprovechemos esas redes para la gloria de Dios, para enseñarnos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que enseñar unos a otros es beneficioso para el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y es lo que nos ayudará a presentarnos como olor fragante gracias a la santificación que el Espíritu Santo permanentemente hace usando la palabra que Él mismo inspiró. Amén.